Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque en tu misericordia, Señor, tú nos redimiste por medio de tu Hijo Jesucristo. Nos hiciste tu pueblo, oh Señor, para que te alabemos, para que te glorifiquemos. Oh Señor, para que te obedezcamos, oh Señor, y seamos a ti un pueblo santo. Dios, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo a ser así, Señor. Ayuda a tu pueblo a bendecirte, a honrarte, Señor. Y que tu nombre, que un tiempo nosotros con nuestras malas obras profanamos entre los gentiles, que ahora tu nombre sea santificado en nosotros. Así, concédele a tu pueblo, Señor. Concédele a tu pueblo. Que tu nombre quede en alto entre los gentiles, Señor, en los cuales vivimos. Concédenos así. Padre mío, también quiero rogarte que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, podamos tenerla presente, para también presentar defensa, Señor. Y Señor, que podamos oír tus palabras bien, para tenerlas como una convicción personal, Señor, de nosotros, sabiendo lo que estamos haciendo delante de ti. Enséñanos, Señor. Y ayúdame a mí a hablar de ti, de tu palabra, de tu obra, como debo hablar, Señor. Ayúdame en mis debilidades, ayúdame en la lectura. Ayúdame, Señor. Sin ti tú sabes que nada puedo hacer. Ayúdame, mi Padre. Por tu Espíritu Santo, ayúdame. Muchas gracias, Señor. Gracias por tus palabras que han sido entregadas a tu iglesia. Oh, Señor, concédenos retenerla con nosotros como un tesoro valioso, Señor, y no olvidarlas. Oh, Señor, concédenos así. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén, amados. Vamos a ir a Hechos 17. Vamos a Hechos 17. Y vamos a leer versículos 10, 11 y 12. Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Hermanos, los hermanos estaban predicando la palabra, como hemos oído, pero llegaron aquí a los hermanos de Berea, y dice que estos recibieron la palabra con solicitud. Hubo una solicitud en ellos, estaban prestos a recibir la palabra. Pero no solo eso, sino que teniendo las escrituras ya, tenían a Moisés, los profetas y los salmos, verificaban, escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que el apóstol Pablo decía eran así. Hermanos, nosotros estamos recibiendo enseñanzas de la palabra de Dios que están en las escrituras, y que es necesario tener esa solicitud en la palabra al recibir la enseñanza, para luego
buscar en las Escrituras, cerciorarme esto es así, como me es enseñado, para permanecer en ello. Y si yo me cercioro que la doctrina es así, yo debo permanecer en ello. Y ciertamente hoy vamos a hablar de una doctrina que no hemos hablado antes o enseñado de esta forma, pero sí hay una advertencia en esto porque hemos oído muchos versículos acerca de lo que hoy vamos a hablar. Y hermanos, oyendo a algunos predicadores, me encontré que habían sembrado alguna duda en esto de la danza. Y meditaba. El enemigo nos es contrario y siempre va a estar tratando de negar lo que el Señor nos ha enseñado y de decir que no es así. Entonces debemos estar persuadidos también, porque si no lo hacemos persuadidos podemos caer entonces en un error. Y ahorita con el internet, hay muchos predicadores por internet, yo oigo, no hay problema siempre y cuando nosotros estemos en la palabra. Pero si no estamos en la palabra y no nos persuadimos de lo que oímos en las enseñanzas, cuando viene un predicador y usa una escritura y la tuerce, no nos damos cuenta, sino que quedamos así como, oye, entonces nosotros estamos haciendo mal. ¿Ven, hermano? Hay que tener el cuidado. Pero para estar firmes en la palabra, hay que ser como los hermanos de Berea. Recibo la palabra y no salgo de aquí y me olvido de ella, sino que retengo y voy a ver las escrituras para ver si lo que se me está enseñando es conforme las escrituras. Y hermanos, en esa razón también me veo en enseñar sobre la danza, porque ahí están algunos predicadores diciendo que eso fue para el tiempo pasado y que David danzó, pero eso no es ahora. Y cosas así. Y que sí, ahí está lo de David, pero David fue una cosa aparte. Vamos a ver las escrituras y vamos a ver desde dónde se empieza a oír que en el pueblo de Dios hay danzas. Y hermanos, el Salmo dice, y lo vamos a leer después con más detalladamente, pero un salmo, el Salmo 30 dice una frase gloriosa: has cambiado mi lamento en baile. Danzar significa bailar. Bailar. La palabra bailar no es mala, pero el baile sí puede ser malo, depende a quién se lo dediques. ¿Entienden? Entonces, porque también la hija de Herodías danzó para Herodes, y ahí dice danza, y es bailar para un hombre. Entonces, dependiendo a quién, para quién nosotros bailamos o danzamos. La palabra no tiene ninguna maldad en sí mismo en baile, porque el Salmo 30 dice: has cambiado mi lamento en baile, deshiciste mi cilicio, es decir, me quitaste mi luto. Cilicio, una tela negra, ¿ves? De luto. Entonces, deshiciste mi cilicio, quitaste mi luto y me has hecho una fiesta. Entonces, hermanos, para entender la palabra danza, es baile y baile es danza. Entonces, es necesario entender esto. Y ahora, hermanos,
¿Por qué danzaron nuestros hermanos antiguos? Por la salvación. Por la salvación. Y vamos a ver una sombra de lo que se manifestó en nosotros, la salvación. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y vamos a ir a Éxodo 14. Dios había sacado al pueblo con poder, con mano poderosa y brazo extendido. ¿Qué significa mano poderosa? Espíritu Santo. ¿Qué significa brazo extendido? Jesucristo. Eso es lo que significa. Lo sacó con Jesucristo y con el Espíritu Santo. El ángel de Jehová los guió. Y Moisés, estando persuadido de esto, los hermanos, el pueblo de Israel va hacia el Mar Rojo y ahí quedan aparentemente como presos. Pero miren lo que Moisés les habla acerca de la salvación que Dios haría con los israelitas y con su pueblo, y así lo hizo. Miren, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me gloriaré en Faraón. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y saldrán los egipcios y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en todas sus fuerzas, y los egipcios al huir se encontraban con el mar,
y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés. Glorioso, hermanos, la obra de Dios salvando al pueblo de Israel de los egipcios con poder y dándoles libertad, los redimió del más fuerte que él. Y entonces, ¿qué pasó después? Miren lo que pasó. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, diciendo: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado al mar, al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré, Dios de mis padres, de mi Padre, y lo enalteceré. Glorioso, hermanos, la salvación que Dios hizo con el pueblo, hermanos. Y comenzaron a cantar y comenzaron a glorificar a Dios por la obra que había hecho en alabanza. Pero no todo quedó ahí. El júbilo fue tan grande de este pueblo que dice el versículo 20: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y así alabó María y las mujeres y comenzaron a danzar. Y no hubo ningún problema con ello. ¿Qué comenzaron a hacer? A alabar a Dios. Hubo alabanza. ¿Por qué? Por la salvación de Dios. ¿Y por qué le digo que es sombra de nuestra salvación? Porque el profeta Isaías habla de nuestra salvación en Isaías 12 y menciona este mismo versículo, el versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y vamos a leer Isaías 12 para que veamos la profecía, también citando este hecho formidable y citando el cántico de nuestros hermanos, cántico de Moisés al salvar a su pueblo. Isaías 12. Miren cómo dice, que habla de nosotros, de nuestra salvación, y dice: aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Se apartó la ira de Dios y nos ha consolado, hermanos. Es salvación nuestra. Y luego dice: Jehová, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jah, quien ha sido mi salvación. Es el mismo versículo. Es el mismo versículo. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. Y aquí dice: porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Es lo mismo. Es el mismo versículo, dicho de una manera similar, pero es el mismo versículo que nos da entendimiento que aquel hecho formidable de Dios tiene que ver con nuestra salvación. Y luego sigue hablando del gozo. Y entonces dice, y no dudo que esto sea con danzas, hermano.
sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Ahí también engrandece al Señor en Éxodo 15, igual que aquí. Dice, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. ¿Ves? Entonces, la que mora en Sión, cante alabanza, así como cantó María y todas las mujeres, y alabaron a Dios, pero con danzas. Es profecía de nuestra salvación. Y es glorioso, se habla de la danza. Jeremías también dice lo mismo, hablando de nuestra salvación. Y hermanos, un pasaje, Jeremías 31, nos da la interpretación del Salmo 126, cuando Jehová hiciere traer la cautividad, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y Jeremías tiene un sueño, y parte de este sueño lo vamos a ver. Es el sueño de la salvación nuestra. Y por eso su boca se llenaría de risa, de gozo, y su lengua de alabanza por la salvación nuestra. Y así el profeta Jeremías sigue hablando de esta salvación, así como pasó en Israel. Ahora empiezan a anunciar nuestra salvación con gozo, con júbilo, con alegría. Jeremías 31. Miren. Y vamos a leer del 1 al 14, primeramente. Dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. ¿Recuerdan? El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Mencionando estos hechos de salvación de Dios y cómo los salvó de los egipcios, y luego también halló gracia en el desierto. Y dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y ahí está, hermanos, la salvación, el amor eterno de Dios, su misericordia. Y entonces le dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. Porque habrá día en que clamarán los guardias en el monte de Efraín. Levantaos, subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Miren, hermanos, la profecía está andando. ¿Y qué le dice? Aún serás edificada, oh Virgen de Israel, y serás adornada con tus panderos. Pero ¿para qué Dios va a adornar a la iglesia con panderos? Para que salga con alegres danzas. Es la profecía. ¿Para qué? Para que salga con alegres danzas por la salvación que Él haría. Y dice, porque
Versículo 7, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, hacer oír, alabar y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Con esto, con alegría, con gozo, y hay una palabra que va más allá de gozo, regocijo. Es un gozo más glorioso. Es un gozo inefable, incalculable, grandioso, mucha alegría, mucha alegría. Dice también aclamar a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Y dice, poned gloria en su alabanza. Y gloria significa luz y alegría. Poned alegría, gozo en su alabanza. Es algo maravilloso lo que el Señor dice aquí, por la salvación, con júbilo, dice, y luego dice, haced oír, alabad, que esto se escuche con todas las fuerzas, con gran regocijo, es lo que está diciendo, pero esto no será sin danzas. Y entonces dice, he aquí que yo lo hago volver de las tierras del norte, los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz juntamente, en gran compañía, volverán acá, cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Y luego dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Yo soy a Israel por padre, pero Israel no llamaba a Dios, no lo llamaba padre. ¿Quién llama padre a Jehová? No es la iglesia, no somos nosotros, pero estaba profetizado, así como ahora. Oramos y llamamos en oración, hablamos con Él y lo invocamos, Padre mío, Padre mío. Porque Él hizo morar el Espíritu Santo en nosotros, el cual clama dentro de nosotros, Abba Padre, Padre mío, Padre mío. Es glorioso, es grande. Entonces, ahí está, yo seré a Israel por Padre, y es nuestro Padre. Se ha cumplido esta profecía. Y miren cómo dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y haced saber las cosas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá, y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Y quién es el pastor sino Cristo? Nosotros tenemos al buen pastor, a Jesucristo, el cual dio la vida por sus ovejas, por nosotros. Y dice, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió del más fuerte que él. Y volverán con gritos de gozo a lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto de riegos, y nunca más tendrán dolor. Hermanos, la salvación trae un gozo glorioso. ¿Y qué hace? Aquí viene otra vez diciendo el Señor, porque Jehová redimió, libertador, redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Nosotros somos los redimidos, los libertados. Nos libertó del pecado, de la muerte y del poder de Satanás. Y esto es lo que dice esta profecía gloriosa. Y Dios lo hará así. Y entonces vendrán con gritos de júbilo. Gritos de júbilo, amados míos. ¿Ves? Vendrán con gritos de júbilo. No será un grito. ¿Cuál es nuestro grito? Puede ser nuestro grito de júbilo. Hermanos, no va a ser, estoy gozoso, aleluya. No, estoy gozoso, aleluya. Con gozo va a haber. Con fuerza, porque hay gozo por la salvación. Es algo maravilloso, hermanos. Entonces, así vendrán los gritos, nuestros gritos de júbilo a lo alto de Sión, y vendremos al bien de Jehová.
porque nos ha salvado y nos ha alegrado de nuestro dolor. Y entonces sucederá esto que dice el Señor. Entonces, versículo 13, la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Entonces la virgen, y estábamos viendo que habla de las mujeres danzando, pero la virgen se alegrará en la danza, pero los jóvenes también. ¿Y qué dice también? Y los viejos juntamente. Aquí entramos todos. Aquí entramos todos. No hay ninguna excepción para alegrarnos, para gozarnos delante de nuestro Dios, amados. ¿Ven? Entonces, y tiene que ver directamente con mi salvación. Yo me gozo y danzo para el Señor porque Él me ha salvado. Es algo maravilloso. ¿Ven? Entonces, ahí está, profetizado claramente. Y para ver la salvación, luego dice, y los alegraré de su dolor. El versículo 23, para que vean el fin del sueño. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver los cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, y habitará allí Judá, y también todas sus ciudades, y también en todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada, y saciaré toda alma entristecida. En esto desperté, y vi, y mi sueño me fue agradable. En esto desperté, en esto despertó el profeta. ¿Cómo se despertaría? Gozoso. Mi sueño me fue agradable. Volverán los cautivos. Volverán los cautivos, hermanos. Y cuando los cautivos vuelven, hay alegría, hermanos. Hay gozo. Hay gozo. Y ahí está el Salmo. Y ahora vamos al Salmo 30 y al Salmo 126. Al Salmo 30 porque aquí dice, el versículo 13 dice, entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, de su luto, los alegraré con mi salvación. Salmo 30. Salmo 30. Dice, vamos a leer del 1 al 5, salvación. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche volverá el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Salvación, hermanos míos, salvación de Dios mencionada en estos versículos. Entonces dice versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, deshiciste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Miren, hermanos, glorioso, me ha salvado el Señor. Fue por un momento su ira, pero su favor, su misericordia, su amor es para toda la vida, y así lo ha hecho con nosotros, y ha cambiado nuestro lamento en baile. Vamos a bailar, hermanos, porque Él ha cambiado mi lamento en baile y deshizo mi luto, mi dolor, mi cilicio, lo quitó. No voy al infierno, hermanos, voy al cielo, voy a la gloria. Me salvó del poder de Satanás, me limpió de mis pecados y ahora me llevará a la gloria, y en su presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Nos vamos a gozar también, hermanos.
Esta es la alegría de la salvación. Este es el gozo inefable y glorioso, porque Jesucristo nos ha salvado. Y cuando vemos que Él salva a los hombres y los trae, entonces el Salmo 126 dice claramente: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Seremos como Jeremías en ese sueño alegrándose, como Isaías, como los profetas que soñaron acerca de nosotros, de que el Señor nos salvaría, como Joel que soñó que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Glorioso los sueños de los profetas, viendo a los cautivos volver. Y entonces habrá alegría. Y dice, entonces nuestra boca se llenará de risa, hermano. Nuestra boca se llenará de risa. ¿Cómo se llena de risa la boca? Tienes que pelar los dientes. Los dientes tienen que salir y van a brillar tus dientes. Ahí están. Porque tú no puedes llenar tu boca de risa con la boca tapada. Eso es mentira. Tú tendrás que reír y gozarte, porque entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Alabanzas a Dios. Y como que mi boca se llena de risa, mi lengua de alabanza, y voy a estar allí quieto, sin moverme en ninguna manera. También me alegraré en la danza, porque mi Dios ha quitado mi dolor. Es gloriosa la salvación del Señor, hermanos míos. Por eso dice, seremos como los profetas, hermanos. Y es maravilloso ver esto, como el Señor hace. Y dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y cuando tú estás alegre, estás gozándote, riendo, alabando al Señor y danzando. No hay otra cosa. No hay otra cosa, hermanos. ¿Ve? Pero el Señor así ha cumplido. El Señor también anunció acerca de esta salvación y lo habló en parábola, que habría un gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Pero también pone una parábola, y vamos a ir a Lucas 15. Es glorioso, hermanos, porque ya es nuestro Señor, es el Salvador mismo, anunciando el gozo de la salvación, hermanos míos. El gozo glorioso de la salvación. Miren esto. Miren esto maravilloso. Lucas 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola diciendo, un hombre, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 y va 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa buscando con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozad conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, las fiestas en los cielos es con un gozo indescriptible. Es con un gozo sublime.
Es un gozo en la presencia de Jehová. Y recuerden, en tu presencia hay plenitud de gozo. Aquí todavía nos gozamos y luego vamos a un trabajo, vamos a una situación y nos pasan cosas y todavía el gozo no es pleno. Falta todavía gozarnos a plenitud. Pero cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Hay alegría, hay fiesta en los cielos, hermanos. Y eso es maravilloso delante de los ángeles de Dios. Glorioso por un pecador que se arrepiente. Recuerden que estas cosas anhelan mirar los ángeles. Que la salvación llegue a los hombres y se gozan. Hermanos, pero hay algo importante aquí. ¿Cómo es este gozo? Él también da una comparación terrenal aquí, otra parábola, diciendo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed del becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Glorioso, hermanos. Recuerden, hermanos, lo que dice 1 de Juan capítulo 2, ninguna mentira procede de la verdad. Las parábolas son verdaderas, hermanos. Son cosas verdaderas, historias que el Señor cuenta, porque Él ve todas las cosas. No es algo que Él se inventó, porque algunos mencionan, no, eso es una parábola. No, hermanos míos, ninguna mentira procede de la verdad.
Nuestro Señor Jesucristo no es como los falsos predicadores de hoy que quieren poner anécdotas y buscan libros donde cuentan anécdotas, el burro y el conejo y no sé qué, y cosas así para ilustrar cosas y hacer predicaciones que le gusten a la gente. No, nuestro Señor Jesucristo hacía las parábolas de cosas verdaderas, historias que Él conocía porque Él ve todas las cosas. Entonces esto es verdadero, esto ocurrió y este joven se arrepintió y ahí aprendemos mucho del arrepentimiento, que es volver en sí de la locura del pecado. Y él volvió en sí y se humilló a su padre le perdonó e hizo fiesta y comenzaron a regocijarse, aunque el hijo no estaba de acuerdo. Él le da las razones y las razones es que este hijo mío muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y así con cada creyente. Por eso hay gozo en los cielos. Pero aquí dice que comenzaron a regocijarse y mataron un becerro. Y entonces había comida, pero también había música y también habían danzas. Entonces, para nuestro Señor Jesucristo no es algo extraño la danza. El que no quiere la danza no hubiese mencionado esto en su doctrina, porque es algo malo. No, de ninguna manera. La danza es gloriosa cuando es para el Señor. Cuando danzamos para Él y nos regocijamos delante de Él. Por su presencia, por su salvación, hermanos míos. Ejemplo glorioso de la danza. Pero no crean que eso quedó allí. Alguien pasó y avanzó más que danzar. Comenzó a saltar y a alabar a Dios saltando. Porque, hermano, cuando tú empiezas a aplaudir y a mover el cuerpo, tú estás danzando, tú estás contento, alegre. Ahí ya tú estás danzando. Pero cuando tú empiezas a saltar, hermano, es otra cosa. Ya el júbilo va creciendo mucho más. Mucho más. Y eso pasó en la salvación del cojo de nacimiento. Y vamos a Hechos capítulo 3. Y para los hermanos no era, cuidado, ¿qué estás haciendo? No, miren, glorioso. Y vamos a leer, para que vean que no solo lo sanó, sino que le confirmó su nombre, que significa salvación. Vamos a leer del 1 al 16. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que sentaba a pedir limosna, el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. A vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, quien vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amados míos, comenzó la predicación, se convirtieron una cantidad de gente, pero testifican que a este hombre Dios le confirmó su nombre, lo salvó, lo sanó. ¿Y cómo entró al templo? Voy a entrar al templo. Cuidado, voy a entrar porque no, hermanos míos, entró con gran gozo, andando y saltando y alabando a Dios. Glorioso, gozoso. Y Pedro y Juan decían, cuidado, no exageres, cuidado, que esto... No, hermano, para ellos era normal, era glorioso lo que estaba pasando, que un hombre fuera salvo y agradeciera a Dios y le alabara y saltara por la salvación. Claro, hermanos, la salvación no es que el Señor te dio 10 hectáreas de cosecha, eso es nada. La salvación no es que te nació un hijo, no. La salvación es que un hombre pecador, por la sangre del Cordero, es salvado y ahora es perdonado su pecado, libertado del poder de Satanás, santificado y lo lleva a la gloria. Hermanos, no iba a saltar este hombre, no iba a dar voces de alegría alabando a Dios. Iba saltando, porque así lo ha prometido el Señor, porque así lo ha hecho nuestro Dios. Hermanos, es el Señor haciendo sus obras gloriosas, grandiosas, como lo dice el Salmo 68. Vamos a verlo para que vean el júbilo de este hombre. Está en el Salmo, el gozo de este cojo que fue levantado con alegría, está en el Salmo, con alabanza, con todo, en el Salmo 68. Y no era nada extraño porque Pedro y Juan cantaban los salmos, y no era algo como que, oye, ¿qué está haciendo este hombre? Ahora no, de ninguna manera, hermanos míos. Ellos entendían el gozo, la alegría de la salvación. Claro, ellos eran salvos. Así nosotros debemos entender, hermanos. Hermanos, la alegría y el gozo del corazón es reflejado en el rostro, en el cuerpo, en todo. Hermanos, nunca se lleva como que estoy alegre por dentro solamente. No, hermanos míos. Es algo que sale y se manifiesta. Miren cómo dice el Salmo 68. Vamos a leer primeramente, vamos a leer del 1 al 4, que es... Ahí se ve claramente. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Jehová. Amén. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, es su nombre, alegraos delante de él. Y eso es lo que le estaba pasando a este hombre enfermo, que había sido sanado, que había sido salvado y que quería alegrarse y gozarse delante de su Dios, que había hecho grandes cosas con él. Es glorioso, hermanos, es maravilloso. Entonces, aquí está. La salvación va a generar en nosotros danza, va a generar voces de júbilo, regocijo y va a generar saltos, brincos de alegría. Vamos a brincar, vamos a gozarnos, vamos a saltar de alegría, como lo dice la Escritura, hermanos. Esto es algo glorioso, maravilloso delante de nuestro Dios, hermanos, para que veamos. Pero también la presencia de Dios te llena de gozo en el culto. En tu presencia
hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios, estar con Dios en el culto te llena de gozo. Pero hermanos, este predicador de internet, un youtuber, predica y dijo que David venía danzando, pero David no estaba en un culto. Vamos a ver por las escrituras si David estaba en un culto o no, porque él venía danzando y venía saltando. Y vamos a ver si David estaba en un culto a Jehová de los ejércitos o no. Porque no, esto se dio, pero no en el culto. Vamos a mirar el ejemplo de David, glorioso también en la palabra de nuestro Dios. Segundo de Samuel, capítulo 6. Segundo de Samuel, capítulo 6. Miren, hermanos. Vamos a ver, vamos a leer primeramente del 1 al 5, porque luego viene algo que solamente le explicaré, que hay otra escritura, para no extenderme tanto aquí, pero miren lo que dice la escritura. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Hermanos, no solamente iba danzando David, sino también todo el pueblo de Israel, regocijándose por la presencia de Dios y de lo que estaban haciendo. Pero pasó algo, ciertamente fue quebrantado Usa, y aquel lugar se llamó Pérez Usa, porque el arca no debía ser llevado en un carro. No lo hicieron conforme estaba establecido en Moisés. Eso lo podemos ver en otras escrituras, hermano. Por eso quebrantó Dios allí a Usa, también por su temeridad y porque el arca no se iba llevando bien. Y la dejaron en casa de Obed-edom. Ahí quedó el arca, no la llevó a la ciudad de David, quedó en casa de Obed-edom. Pero una vez que él oye la noticia que Dios estaba diciendo a Obed-edom, toma ánimo de nuevo y comienza otra vez la obra. Pero ahora sí lo hace bien con los levitas y con todos. Miren cómo dice. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca ya eran los levitas, hermanos. Esto lo podemos, se puede ver en Crónicas 15 también. Primero de Crónicas 15 van a ver los detalles que les estoy diciendo. Dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido de un efod de lino
Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y aquí está David y otra vez, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo, con danzas, delante de la presencia del Señor, hermanos. Y miren lo que pasa. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde su ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Era el rey, hermano, se había puesto un efod y estaba allí con toda su fuerza entregado a la alabanza, a la danza, saltando con todas sus fuerzas, hermano. Y nosotros hemos experimentado eso cuando saltamos, hermano, y cantamos, tenemos que hacerlo con fuerza, porque quedamos cansados. Pero así lo experimentamos, como David también se llenó de alegría, de júbilo delante de Dios y todo Israel, hermanos, por la presencia de Dios. Hermanos, la profecía dice que llegaría un tiempo donde no se vería más arca del pacto. Y el pacto desapareció, el arca del pacto desapareció. Pero la presencia de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Y debemos regocijarnos, hermanos. Porque ciertamente el reino de los cielos, hermanos, consiste en gozo y paz en el Espíritu Santo. Pero hay gozo, hermanos. Y es glorioso, hermanos. Y así lo hacía David. Ahora, ¿qué vemos, hermanos? Van llevando los levitas el arca. Van avanzando, avanzan 6 pasos. David lo detiene y sacrifica. ¿Qué es eso sino culto a Jehová? Eso es culto a nuestro Dios, hermano. Hicieron un culto en el camino, porque los hombres están acostumbrados a que en la iglesia que se hace culto, mencionando las 4 paredes como iglesia. No, eso no es iglesia. El culto a Dios se puede hacer en cualquier lugar. En cualquier lugar, debajo de un árbol, en una casa, en un terrado, en cualquier sitio, en una chacra, se puede hacer culto a nuestro Dios. Se puede alabar a Dios. Y así lo hicieron nuestros hermanos. Y ya estaba aquí. Y dio 6 pasos, sacrificó. Estaba ya sirviendo a Dios. Pero también estaban presentes las alabanzas, el júbilo y las danzas. Hermanos amados, no solo David danzó. Todo el pueblo danzó delante de Dios. Y eso debe ser glorioso. Y aún los que nos menosprecian por eso, y aún los impíos, no, ahí tal cosa, no, que danzan. Miren lo que le pasó a Mical. Menospreció a David en su corazón, porque danzaba y saltaba delante de Dios. Hermanos, pero el júbilo terminó. Y dice, y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en el lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Eso es culto, hermanos. Estaban en un culto, danzando y alabando a Dios. Y ahora dice, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo a todo el pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Estaban congregados, hermanos. Estaban congregados y ofrecieron holocaustos, acciones de gracias a Dios, alabanzas, y danzaron y saltaron delante de nuestro Dios. Y entonces dice, volvió luego David para bendecir su casa. Él iba a bendecir su casa. Y miren qué pasó. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre un
un cualquiera. Descubriéndose como se descubre sin decoro un cualquiera. Así fue su tono. Oh, cuán sarcásticamente lo menospreció. Sí, quedaste honrado, David. Lo menospreció en su corazón. Lo menospreció, pero David da una respuesta gloriosa, hermanos, a Mical. Le dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová. Allí fue, delante de Jehová. Sí, me puse como todo el pueblo y que como quedamos nosotros sudados por saltar y danzar, quedó sudado, el rey se hizo más vil. Sí, pero quería decir, no, pero eso es lo que se convirtió, fue un desorden. Ella quería poner eso, hermano. Porque dice, como se descubre sin decoro, es decir, desordenadamente, un cualquiera. No, fue delante de Jehová. Tú fuiste la que viste mal, Mical. Porque ya se lo va a decir. Fue delante de Jehová, dice, quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Por esta razón yo danzaré delante de Jehová. Y luego miren, dice, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos. Aún me haré más vil que esta vez. Yo seguiré danzando y seré bajo ante tus ojos. Porque tú eres la que me está viendo mal. Pero delante de Dios no. Ni delante del pueblo. Porque entonces dice, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Seré honrado, oh bendito sea el Señor, que el rey danza con nosotros. ¿Entienden, hermanos? Entonces es glorioso. David estaba en un culto y danzó para el Señor, pero no hubo decoro, no hubo desorden. Y saltó y danzó en alabanza, en gloria a nuestro Dios. Pero eso no es un desorden. La Escritura no lo menciona. Ella dice, sin decoro, como que hay desorden. No, para ti, Mical. Pero yo seré honrado delante de las criadas del pueblo donde estaba danzando. Lo hice delante de Jehová y aún me haré más vil y más bajo ante tus ojos. ¿Entiendes? Como tú piensas. ¿Por qué? Porque el rey estaba sudando, porque no se puso sus vestiduras reales con una pompa. No, porque fue con todo el pueblo humillado delante de Dios, danzando de alegría y de gozo. Eso fue lo que sucedió, hermanos míos. Entonces, David sí estaba en un culto. El culto que hicieron para llevar el arca al tabernáculo de David, hermanos. Al tabernáculo que le hizo David, una tienda. Y hermanos, en Hechos 15, por eso la presencia de Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, se menciona que la iglesia es el tabernáculo de David, que está caído y que Dios está volviendo a edificar. Podemos verlo en Hechos 15, hermanos míos. Y cómo no danzar y gozarnos delante de nuestro Dios, como lo hizo nuestro amado David. Miren, Hechos 15. En la profecía dice, versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pueblo de los gentiles, la iglesia, para tomar de ellos no para su nombre, pueblo para su nombre, iglesia. Y entonces dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y las volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Jehová, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La iglesia es el tabernáculo de David, hermanos.
Así lo ha dicho el Señor. Y en el tabernáculo de David hay gozo, hay alegría, hay alabanza y hay danza y saltos de alegría. ¿Ven, hermanos? Es maravilloso en el Señor. Entonces así lo haremos para nuestro Señor. Pero hermanos, tenemos mandamiento, y ya lo hemos dicho antes, tenemos mandamiento en Efesios de cantar salmos, porque ahora tenemos que ir a los salmos. Y miren, Efesios capítulo 5. Nos dice a nosotros un mandamiento glorioso. Vamos a leerlo del 18 al 20. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. No os embriaguéis. No necesitan el vino para alegrarse embriagados, hermanos. Tengan el gozo. Dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, hay pecado. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hermanos. Porque el que se llena del Espíritu se llena de gozo también. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, glorioso. Y aquí está, tenemos mandamientos del Señor, de alabar al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, que todos están en la Escritura, como ya también lo hemos enseñado antes, hermanos. Pero ahí están los salmos. Ahí están los salmos. También lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 16 también. Porque todo está en la palabra del Señor. Y el versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra que mora en abundancia sirve para enseñarnos y para exhortarnos. Pero también esa palabra debe morar en abundancia en nosotros, como también dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, que son de las Escrituras, hermanos. Y así debemos hacer. Debemos cantar salmos al Señor. Tenemos mandamiento del Señor. Pero tenemos mandamiento de que también cuando cantamos himnos, que son los aleluya, los regocijos, debemos regocijarnos. Filipenses capítulo 4. ¿Qué dice? Filipenses capítulo 4. Y lo dice en gran manera, hermanos. El versículo Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa expresión que sale allí. Primero dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Con gozo, hermano. Lo expresa la Escritura. Y así debemos regocijarnos en el Señor. También, Primera Tesalonicenses 5:16 dice, estar siempre gozosos. Y así, hermanos, debemos alegrarnos delante de Dios. Delante de Dios. Y hermanos, es lo que mencionan los salmos. Miren el Salmo 149. Salmo 149, amados. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Somos la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con panderos y arpas a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos
por su gloria y canten aún sobre sus camas, hermanos. Y así esté enfermo, lo manda a alabar al Señor y canten. Y hermanos, con alegría, con gozo, hay salvación de Dios en la congregación. Y dice, alaben su nombre con danzas y con instrumentos de música también. Entonces, hermanos, tenemos el entendimiento de los salmos. Esto no es algo que, bueno, ahí dice con danza, pero bueno, no, es un salmo que no vamos a cantar, como algunos no cantan, algunos dicen que hay salmos que no se pueden cantar, porque hay maldición en ellos. No, hermanos, todos los salmos deben ser cantados. Sí, eso es verdadero. Y aquí está. Y ahora vamos al Salmo 150, el final, el cierre de los salmos. Hermanos, los salmos son de alabanza, de gozo, de cánticos a Dios. Hermanos, la alabanza en Sión, en la iglesia, está allí. Pero el resumen de todos los salmos termina con el Salmo 150 para, hermanos, darnos mandamiento de alabar al Señor. Ahí lo dice claramente. El Salmo 150 nos da mandamiento, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. ¿Debemos hacer eso, hermanos? ¿Tenemos mandamiento del Señor? Amén. Amén, ahí está. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, hermanos. ¿Debemos hacerlo, hermanos? Amén. Claro que sí, hermanos. Y luego dice, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa. Amén, debemos hacerlo, hermanos. Al son de bocina, trompeta, salterio, arpa, estos instrumentos de música. Alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta. Y ahí está, tranquilamente, con toda claridad, alabarle con pandero y danzas, alabarle con cuerdas y flauta. ¿Debemos hacerlo? Totalmente, hermanos. Es lo que nos ha mandado el Señor. Alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y así usamos estos instrumentos. Y luego termina diciendo un mandamiento: todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Alabado sea Dios. Es lo que dice, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos eliminar la danza cuando el Salmo 150 expresa todo esto e incluye alabarle con danzas? Imposible. Entonces debemos entender que no estamos ni pecando contra el Señor, ni convirtiendo ningún culto en un desorden de ninguna manera, porque la danza está ordenada. No tenemos ya mandamiento, la danza está ordenada, hermanos. De que se haga con danza, con gran alegría, hermanos, delante de Dios. Y, hermanos, Primera de Corintios, que es donde alguno puede tomar el versículo, hacer todo decentemente y con orden. Eso es verdadero. Eso es verdadero. La danza no es indecente. Para tener claridad, no es indecente. Cuando se hace delante de Dios y para Dios es algo glorioso. Cuando nos alegramos con danza y con alabanza delante de nuestro Dios, no estamos haciendo nada indecente. Aquí nadie se está cayendo a un lado, tumbando ninguna silla, nadie está haciendo un desorden, sino que estamos cada uno de nosotros con gozo, hermano, danzando delante del Señor. Eso es verdadero. Y entonces dice, versículo 26, hablando del culto: ¿qué hay pues, hermano, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando os reunís cada uno de vosotros, ¿algún hermano tiene salmo? Claro, ¿y qué hay que hacer? Hay que cantarlo. Y si el salmo es de júbilo y los hermanos quieren danzar, no hay problema. Está dentro del orden. Porque si no, no podrían
decir, a excepción del Salmo 149 y el Salmo 150, vamos a cantar todos los demás. No, hermanos, eso no es lo que dice la Escritura. Todos los salmos. Entonces vendríamos, alaben su nombre con pandero y danza, y empieza el hermano a danzar, y que el que está dirigiendo el culto le va a decir, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? No le va a decir eso, hermano, porque el hermano le respondería, hermano, el salmo lo dice, mi Dios me lo dice, o no es palabra de Dios. Entonces mi Dios me lo dice, ¿y quién podrá evitar que yo haga lo que Dios me dice? Es así, hermanos míos. Entonces, todo esto, igual, todo esto es con decoro delante de Dios, es agradable delante de Dios. Por eso no tenemos problema con el versículo 40, pero hacer todo decentemente y con orden. No, que ciertamente tenemos que cuidar de hacerlo así, y no hacer un desorden y otro salmo y hermano por aquí. No. Conforme a cada salmo cantaremos y haremos así como entendemos que hay salmos de júbilo, que hay salmos también endechas, que hay lamentaciones, que hay ruegos al Señor y oraciones de acuerdo a lo que el Señor diga. Pero cuando es aleluya, es júbilo, y cualquier hermano puede danzar. No hay problema, hermanos míos. Hermanos amados, alguno también pueda decir, hermano, pero yo quisiera ver un versículo en el Nuevo Testamento que me diga, alaben su nombre con danza. Pero en el Nuevo Testamento que diga, hermano, que debo hacerlo con danza. Yo también le podría decir, bueno, ciertamente no aparece, hermano, pero tampoco hay un versículo que diga, alaben su nombre con instrumentos de música en el Nuevo Testamento. No lo hay. Entonces, si quitamos la danza, podemos quitar los instrumentos de música. ¿Ven, hermanos? Pero como no es así, como no hay problema, los hermanos entendían, hermanos, como dicen los salmos. Los salmos dicen que tiene que ser con instrumentos de música y con danza. ¿Cómo lo harían los hermanos? Con instrumentos de música y con danza. Es una guía. Porque si el salmo dice con salterio, con arpa, a él canten alabanza, hermano, y el hermano sale con su instrumento, no hay problema. Como también cuando el hermano danza, tampoco hay problema. Porque los salmos nos dan el entendimiento cómo debemos alabar al Señor. Con nuestra garganta, con júbilo, con gozo, en alta voz, saltando de alegría. Todo está en los salmos, en el libro de las alabanzas de Jehová. Entonces, amados, no os dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, porque alguno agarra una escritura y dice, no, porque eso danza, no sé qué. No, hermanos míos, danzaremos delante de Jehová, como lo hizo David. En su presencia hay plenitud de gozo. Y cuando Dios salve a un hermano, danzaremos delante de Jehová. Y cuando estemos gozosos por alguna otra cosa, danzaremos delante de Jehová nuestro Dios, quien nos ha dado la alabanza. Tuya es la alabanza en Sión, y a ti se pagarán los votos. Así es, hermano. De Él es la alabanza en Sión. A Él le alabaremos con instrumentos de música y con danzas también. Y que para Él sea la gloria y la honra, hermanos. Así que firmes en lo que está escrito, en lo que hemos aprendido, hermanos míos, para que no nos dejemos mover tan fácilmente de este asunto. Esto es algo glorioso en la alabanza del pueblo de Dios. Tener la libertad de bailar delante de Jehová, de danzar delante de Jehová, porque así lo hicieron nuestros hermanos, y estoy seguro que mis hermanos en la iglesia que está allí en el libro de Hechos también lo hicieron, porque ahí miren cómo saltaba y alababa a Dios el cojo de nacimiento, y no va a decir, no, lo que pasa es que era cojo y quería probar cómo era el salto. No, hermano, saltaba de alegría, de alabanza. ¿Entiendes? Así lo hacía. Y para los hermanos no era cosa extraña. Y así
debemos hacer nosotros para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Amén, amados. Amén. Demos gracias al Señor. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, porque tú nos has concedido tus alabanzas, porque son tus alabanzas y también las nuestras, como dice el Salmo 137, las alabanzas de Sión y cánticos de Jehová. Oh Dios, gracias. Nosotros, pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Como lo dice el Salmo, oh Dios. A ti la gloria y la honra. Oh Señor, gracias. Gracias por concedernos alabarte y por concedernos alegrarnos con gozo inefable y glorioso delante de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias por la danza que nos has concedido. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias y paz, amados.